Profesor, muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad y en hacer esta entrevista, conversatorio relacionado con el entrenamiento de la fuerza, más que todo tirando hacia la línea de la natación, que es de la zona donde yo trabajo y que de repente no hay mucha investigación o muchas recomendaciones de esto hacia nadadores. Eh, Quiero presentarles a la gente, a quien nos acompaña esta tarde, el doctor Juan José González Vadillo. Voy a leer un poquito solamente el currículum porque es súper largo, si no se nos iría todo el tiempo en esto. Es catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo en Sevilla, decano también de la Facultad de Ciencias del Deporte de la misma universidad, director del curso de doctorado de alto rendimiento deportivo de esta casa universitaria, creador y director del máster universitario de rendimiento físico y deportivo de la Universidad Pablo Olavide, creador y coordinador del programa de doctorado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, siempre en la misma universidad, creador y director del Centro de Investigación de Rendimiento Físico y Deportivo, jefe de estudios del Centro Olímpico de Estudios Superiores durante 27 años del Comité Olímpico Español, director de 23 tesis doctorales, 10 de ellas Convención Europea Internacional y 3 premios extraordinarios, etcétera, etcétera. Fue director, bueno, no sé si es todavía director técnico del equipo nacional de la Federación Española de Halterofilia, y bueno, pues asesor Ya. de múltiples deportistas de élite a nivel mundial, con muchos de ellos campeones del mundo y récord del mundo, que, que bueno, con un excelente rendimiento. Yo siempre digo, si existiera el premio Nobel del deporte, seguramente usted estaría dentro de los primeros tres candidatos a ganarlo. No sé si usted quiere comentar algo más que se me haya podido escapar, que sea relevante para la gente. Bueno, no hace falta, yo creo que ya es suficiente. Ya. Fui también miembro de la Federación Internacional durante 8 años y del Comité Técnico y 4 años del Comité Científico de la Federación Internacional. Pero bueno, yo creo que ya ha dicho suficiente, no hace falta más. Vale, perfecto. De hecho, en temas de entrenamiento, en temas de la fuerza, yo hago un pequeño chiste que no sé si usted ha visto La Guerra de las Galaxias. Bien, sí, cuando más joven. Claro, la película esta, porque o sea, si alguien más sabe de la fuerza, es el maestro Yoda, nada más. Y después ya está González Vadillo a nivel internacional. Bueno, vamos un poquito al tema, con lo que es esta, entre comillas, novedad, porque en temas de deporte, de ciencia en el deporte, hablar de descubrimientos que se han hecho hace 10, 15 años es relativamente nuevo, cuando todavía hay entrenadores que siguen usando metodologías de 60, 70, 80 años atrás. Por eso para mucha gente el hecho del control de la velocidad todavía sigue siendo algo novedoso. Cuando usted ya lo planteaba por allá por el 90, en la década del 90, estas ideas que tuvo usted del control de la velocidad y que inició la línea de investigación que usted lleva hace tantos años. ¿Qué es exactamente el control de la velocidad de ejecución cuando hablamos en entrenamiento de fuerza? Y siempre, obviamente, cuando hablamos de fuerza, asociamos al trabajo en gimnasio, el trabajo con sobrecargas, con pesas y todo eso. Es el control de la velocidad, que ya lo, lo proponía y lo consideraba como algo imprescindible en los años 70 y 80, aunque la primera publicación en la que aparece por escrito es el enero del 91 del siglo pasado, claro. Pues significa que controlando la velocidad bien controlada, porque eso es una cuestión a tener en cuenta, pues puedes conocer de manera inmediata algo que no se ha conocido nunca jamás en la historia del entrenamiento, que es saber con qué intensidad relativa entrenas, con una precisión bastante alta, más que suficiente para un entrenamiento, y además puedes saber el grado de fatiga que se genera en cada serie que realizas en el entrenamiento. Ninguna de estas dos cuestiones nunca jamás han sido conocidas en la historia del entrenamiento. Y un buen control de la velocidad te proporciona estas dos informaciones que son la base de toda la programación del entrenamiento. Ya. Ahora, hay gente que de repente se compra estos aparatitos, ya sea una banda Bluetooth con acelerómetro o el mismo encoder con hilito, y algunos ya con aplicaciones que directamente a través de la camarita controlan la velocidad y dicen, bueno, pues estoy haciendo velocity-based training, por lo tanto ya estoy entrenando de manera más actualizada y creen que es un buen entrenamiento, pero está claro que no es así. Evidentemente, controlar la velocidad no quiere decir
que el entrenamiento que programa sea bueno, siempre contando con que el control de la velocidad sea correcto, porque ese es el segundo factor. Si partimos de un control de la velocidad incorrecto, pues ya lo demás obviamente sigue siendo todo incorrecto. Pero suponiendo de que el control sea correcto, el hecho de que controles la velocidad no significa que estés realizando un buen entrenamiento. El entrenamiento controlando la velocidad puede ser bueno, puede ser malo, puede ser regular, puede ser cualquier cosa, porque el control de la velocidad no te permite, o sea, no te permite, no significa que automáticamente, si controlas la velocidad, estés haciendo un buen entrenamiento, sino que te permite conocer qué es lo que estás haciendo, que es otra, en relación con lo que hemos dicho antes, es otra cuestión que nunca se ha sabido, nunca nadie ha sabido con qué carga ha entrenado. Y sin embargo, con el control de velocidad lo puedes saber. Aunque esa carga que has utilizado pues no haya sido positiva para el sujeto, pero sabes qué carga has empleado y entonces tienes una base, tienes un conocimiento para poder analizar por qué una persona no rinde, teniendo en cuenta que, por otra parte, que un mismo entrenamiento puede ser positivo para una persona y no tan positivo para otra. Pero independientemente de esto, lo fundamental es que por utilizar el control de la velocidad no quiere decir que hagas un buen entrenamiento. Puede ser Ya, de cualquier nivel de entrenamiento, pero si tienes siempre, contando con un buen control, la posibilidad de conocer qué es lo que has entrenado. Es decir, que si el entrenamiento ha sido positivo, puedes saber qué carga ha producido ese efecto positivo. Y si el ya. entrenamiento es negativo, exactamente igual. Entonces, es como un instrumento más, es una herramienta más que ayuda al entrenador a decidir, a saber si está haciendo lo correcto, si está yendo por el camino correcto. A saber qué es lo que está haciendo. Ok, Evidentemente, lo que está haciendo tendrá una relación o puedes establecer la relación con el efecto del entrenamiento. Si el efecto del entrenamiento ha sido positivo y tú sabes qué es lo que has hecho, pues bueno, ya sabes por qué ha sido positivo. Pero si ha sido negativo y sabes lo que has hecho, pues ya sabes por qué, al menos en esta ocasión y al menos con esta persona concreta, el entrenamiento o la carga que has puesto no ha sido positiva. Pero sabes qué carga ha sido la causa. ya, Hasta la fecha eso nunca jamás se había conocido. vale. Ahora, en temas de entrenamiento, o en el grupo, por ejemplo, de entrenadores en el que yo participaba, siempre, no, es que tenemos que entrenar la fuerza máxima, no, tenemos que entrenar la fuerza resistencia, tenemos que entrenar la potencia. Hay mucha terminología. ¿Cuántos tipos de fuerza existen realmente? Normalmente eso es un mal que existe y que yo creo que va a pasar mucho tiempo si es que se consigue que eso se elimine, porque se parte de un concepto erróneo del término o del hecho de lo que significa la fuerza máxima. Cuando a una persona se le pregunta cuál es su fuerza máxima, la respuesta habitual, bueno, hace referencia pues al peso máximo que puede levantar una vez, a veces a la fuerza isométrica máxima. Todo eso es efectivamente o son valores de fuerza máxima de una persona, pero una persona tiene no un valor, no el valor de fuerza máxima que representa la repetición máxima, sino un número indeterminado e infinito, entre comillas, de valores de fuerza máxima, que son los valores de fuerza que se aplica ante cada carga, cualquiera que sea la carga, desde una carga muy pequeña hasta una carga máxima, todas, en todos los casos, cada vez que te opones o desplazas una carga y esa carga la quieres desplazar, intentas desplazarla a la máxima velocidad posible, pues estás aplicando un determinado valor de fuerza máxima. Vale. Entonces, la conclusión final, ¿cuál es? El único entrenamiento posible, no hay otro entrenamiento posible, es el entrenamiento de la fuerza máxima. Pero obviamente entendiendo bien el concepto de fuerza máxima, porque habitualmente lo que se asocia al entrenamiento de fuerza máxima es utilizar intensidades muy altas, del 90 al 100%, y eso es un error. Tú puedes mejorar la fuerza máxima con cargas muy ligeras, dependiendo de las características del sujeto, de su situación inicial, de su experiencia, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y por Incluso, tanto, sí, dígame. sí, no, y si se consigue mejorar la fuerza máxima ante una carga determinada, necesariamente se han conseguido cualquier otro objetivo de estos que habitualmente se plantea. Decir, no, voy a entrenar la velocidad, voy a entrenar la potencia, voy a entrenar la fuerza explosiva. Todo eso mejora automáticamente, físicamente es así, no hay otra posibilidad. Ujú. Si tú mejoras la fuerza máxima aplicada ante una carga,
necesariamente has mejorado la velocidad, has mejorado la potencia ante esa carga, has mejorado la resistencia ante esa carga, porque esa carga se ha convertido, carga absoluta, se ha convertido en una intensidad, en una carga relativa, en una intensidad menor, y por tanto todos los objetivos posibles se consiguen si se consigue mejorar la fuerza máxima ante una carga determinada. Y, por ejemplo, en el caso de la natación, el hecho de entrenar en agua también estamos entrenando la fuerza realmente. No, es que un deportista no puede entrenar desde el punto de vista físico, solo puede entrenar la fuerza máxima que aplica. Naturalmente, si una persona realiza un esfuerzo de varios, no digo varios segundos, de 1 o 2 segundos o menos, si un sujeto hace un lanzamiento, pues tarda menos de un segundo, o la fase fundamental o finales de menos de un segundo. Sin embargo, si un sujeto corre un maratón, pues evidentemente son muchos segundos, ¿no? Ujú. Entonces, el objetivo, sin embargo, el objetivo y la razón directa, la causa directa de que mejore el rendimiento es que sea capaz de aplicar más fuerza en menos tiempo cada vez. Más fuerza en menos tiempo cada vez ante la misma carga absoluta. En un caso será el peso de la bola que lanza y en otro caso será el propio peso corporal que desplaza. En Por lo el- tanto, el objetivo del entrenamiento de un corredor de 100 metros o de un nadador de 50 metros en una prueba de 50 metros y en uno de 1500, el objetivo es exactamente el mismo. Es aplicar más fuerza en cada unidad de acción, en más cada fuerza en la brazada. unidad de tiempo. Claro, en cada unidad de acción, reduciendo lógicamente el tiempo. Ahí entran todos los problemas de técnica. Hay igualdad de técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Pues si una persona, bueno, si pone la mano mal al nadar, pues no va a aplicar más fuerza, ¿eh? Ya, Aunque la brazada o o la frecuencia de brazada sea más rápida. Eso, ya. eso ya se sabe y se supone, ¿no? Hay igualdad de técnica, igualdad de colocación, etcétera, etcétera. El rendimiento va a depender de la fuerza que aplica en la unidad de tiempo en cada unidad de acción, cada brazada en este caso, en cada zancada cuando corres, etcétera, ¿no? Ujú. El objetivo del entrenamiento es el único, o sea, es el mismo y es el único posible. No puede haber otro. Naturalmente, la vía para que mejore un corredor de 100 metros o un nadador de 50 que haga una prueba de 50 o 100 metros es diferente. En la carrera es mucho más porque hay más distancia, ¿no? Entre 100 metros y un maratón, pues hay más diferencia que entre 100 metros y 1500, pero el objetivo es el mismo en ambos casos. El entrenamiento será diferente, lógicamente, pero con el mismo objetivo, aplicar más fuerza en menos tiempo ante la misma carga absoluta. Cuando se habla de, de entrenamiento de la fuerza, como comentaba usted, mucha gente se obsesiona con el 1RM, que es la repetición máxima que puede levantar para hacer solamente una repetición. Muchos entrenadores al inicio de la temporada dicen, vamos a hacer un test maximal para conocer cuál es tu 1RM y luego programar el entrenamiento de la fuerza. Esto es totalmente innecesario, ¿no? No, la RM no es necesario medirla nunca en la vida deportiva de un deportista. Aparte que es Nunca, riesgoso. jamás. Sí, aparte del riesgo que supone. Para algunos deportistas es un riesgo y para otros es casi un delito, casi un delito. Entonces, no es necesario. Tú puedes llegar a ser campeón del mundo y récordman mundial sin haber medido nunca jamás la repetición máxima en un ejercicio con cargas, ¿no? En un ejercicio típico de entrenamiento, lo que se llama entrenamiento de fuerza, aunque todos los entrenamientos son entrenamientos de fuerza, pero bueno, lo que asociamos habitualmente o lo que se entiende cuando se habla de entrenamiento de fuerza, pues, como digo, puede llegar a ser campeón del mundo y récord mundial sin haber medido nunca la repetición máxima. Y esto, bueno, aparte de que no es necesario que se mida la velocidad para, para poder progresar sin necesidad de hacer una RM, pero es que si además tienes el control de la velocidad, con mucha más razón. Así es completamente inútil e innecesario no solamente medirla, sino ni siquiera conocerla. ¿Eh? Ya, Aunque, aunque midiendo la velocidad puedes tener una estimación, ¿eh? Pero que te sirve de muy poco, te sirve de muy poco, prácticamente no, casi no ya. te sirve. Yo, Solo tendría una aplicación, que esto casi nadie lo hace, casi nadie lo va a hacer, y además casi nadie lo entiende, que es comprobar el déficit de fuerza producido cuando va mejorando el rendimiento. Pero vamos, esto mejor no explicarlo porque no, esto es muy no se va a técnico. hacer nunca. No se va a hacer nunca y bueno, y por tanto no es necesario medir ni conocer, ni medir ni conocer siquiera la RM. Vale. Y de hecho, yo tengo dos clientes, uno en Italia y otro en Argentina, nadadores jóvenes, 17 años, que haciendo precisamente estos test o trabajando con cargas muy altas, lo han lesionado de la columna.
Hombre, es natural, es lógico. Es Hay que tener lógico. en cuenta que, bueno, lógico, es un riesgo, pero hay que tener en cuenta que el efecto del entrenamiento se determina por el cambio de velocidad ante la misma carga absoluta. Si Sí, hablamos de eso, entrenamiento con esa justo cargas, era justo la siguiente pregunta, porque muchos nadadores dicen, sí, mira, antes levantaba 100 de máximo y ahora levanto 110, con lo cual he mejorado mi fuerza y luego cuando se tiran al agua nadan igual de lento o incluso más lento que claro. antes. Claro, porque realmente eh, el efecto del entrenamiento, como digo, se va a manifestar, se va a controlar o se va a cuantificar a través del cambio de velocidad ante la misma carga absoluta. Entonces, Vale, a un sujeto se le hace un test progresivo de, no sé, desde 20 a 50 kilos, por decir algo, 20, 30, 40, 50 y 60 kilos, y esos 60 kilos no son ni la RM ni mucho menos, están no, todavía no son. relativamente lejos de la RM. Pero si al cabo de un cierto tiempo de entrenamiento, después de un mes, dos, en fin, más o menos, 4, 6, Un 8 semanas, ciclo. se vuelve a hacer un test, entonces la manera de comprobar el efecto del entrenamiento es volver a medir la velocidad ante las mismas cargas absolutas. Y esto te da una información de cómo ha evolucionado el efecto del entrenamiento, en qué medida mejora ante cargas ligeras, cargas medias o cargas un poco más altas, ¿eh? Y sin necesidad de llegar a medir la repetición máxima. Eso es En, fundamental. en natación, mucha gente no se da cuenta que la carga, entre comillas, que de oposición al movimiento es el brazo debajo del agua, es una carga relativamente liviana, que los nadadores hacen a más de 2 metros por segundo. Entonces no es necesario irnos a la zona pesada de la curva, por decirlo así. Efectivamente, es, la cuestión está en que incluso el efecto del entrenamiento tiene mucha relación con la velocidad a la que se ha entrenado, es decir, la velocidad a la que se ha hecho cada repetición. Y me refiero al entrenamiento fuera del agua, Ya, en sino seco. me refiero a ese tipo de entrenamiento. Y el efecto del entrenamiento, como digo, tiene mucha relación con la velocidad a la que has entrenado. Y la velocidad a la que has entrenado depende de dos factores. Uno, por supuesto, de la intensidad relativa con la que entrenas. Si entrenas con cargas muy altas, necesariamente la velocidad va a ser baja, porque la carga no te permite hacer un movimiento de alta velocidad. Y la otra cuestión es que incluso entrenando con cargas medias, o un poquito más bajas, incluso de medias, moderadas o ligeras, si tú realizas muchas repeticiones llegando a lo típico que siempre se propone o que se ha propuesto tradicionalmente de llegar al fallo muscular o Ujú. próximo al fallo muscular, necesariamente ahí va a haber un número de repeticiones que todas van a ser a una velocidad muy baja, muy lenta, ¿no? Claro, Estos las dos últimas. vías Claro, estas dos vías para el desarrollo de la fuerza, que evidentemente van a mejorar la fuerza, incluso ante cualquier carga, sin embargo, van a tener un efecto, no van a tener el mejor efecto, si llegamos al fallo muscular, pero es que además el efecto sobre la carga ligera va a ser muy inferior, incluso podría ser negativo, o podría Ya. ser negativo para acciones que se realicen fuera del entrenamiento con carga, sino en acciones específicas, acciones que se realicen a muy alta velocidad. Vale, Entonces, esa era un poco la entonces, siguiente pregunta, lo de entrenar al fallo, si sería útil para natación, que lo que yo tengo entendido y aprendido de usted no, que no, y qué efecto negativo agudo en el día a día a nivel de fatiga acumulada para las sesiones de entrenamiento y a largo plazo. Bueno, eso es un poco lo que estaba explicando usted y lo que yo bauticé como la zona del demonio, para recordarme lo del amonio, que es una zona a la que no tenemos que ir. efectivamente, ahí cuando se sobrepasa determinado porcentaje de pérdida de velocidad en la serie, el efecto del entrenamiento deja de ser positivo, estabilizándose o Ya, incluso disminuyendo ante el propio ejercicio de entrenamiento. Eso hay que aclararlo, ante el propio ejercicio de entrenamiento. Pero es que si se mide el rendimiento con otras acciones que no son las propias de entrenamiento, y estas acciones se realizan a una velocidad elevada, el efecto del entrenamiento también es muy pequeño o incluso puede ser negativo. Puede ser ya. negativo para correr 20 metros, por ejemplo, o puede tener un efecto mínimo para hacer un salto vertical. Y obviamente aquí también está implicado la natación en parte, puesto que necesita lanzarse al agua, necesita dar vueltas y impulsarse en la pared, etcétera, ¿no? Todo esto Correcto. va a influir en el rendimiento. Ahora, una de las condiciones
dada por supuesto en el entrenamiento de la fuerza y sobre todo en el entrenamiento de la fuerza de la velocidad, es que la contracción, ese movimiento, tiene que ser siempre lo más rápidamente posible. O sea, que la frecuencia de estímulo que sale del cerebro sea, voy a dar lo máximo, voy a darlo todo. ¿Qué Bueno, efecto, por qué tiene que claro, ser así sí. fisiológicamente a nivel de Hay, fibras y todo hay eso? dos, claro, hay dos cuestiones importantes aquí. Una, y es que si la acción no se realiza a la máxima velocidad posible, entonces no tendría sentido que se controle la velocidad, que se controlase la velocidad. Lógicamente, para que tú puedas obtener información del control de la velocidad, el movimiento ha de realizarse a la máxima velocidad posible. Es evidente que tú podrías decir, bueno, yo voy a entrenar a velocidad moderada voluntariamente. Bueno, pues Ujú, lo más probable, vamos, casi diría que seguro, es que entrenando con la misma intensidad relativa, incluso haciendo las mismas repeticiones, que si controla la velocidad, pues esto tampoco tendría sentido, pero vamos a suponer que a todo el mundo se le ponen las mismas repeticiones, el efecto del entrenamiento será mayor, será mejor cuando cada repetición se realiza a la máxima velocidad que si se realiza lentamente. Son dos cuestiones diferentes. Por una parte, si usted no realiza el entrenamiento o cada repetición a la máxima velocidad posible, pues no tiene información del verdadero esfuerzo que está realizando el sujeto. Es una información parcial o menor o menos precisa, ujú. o incluso no te sirve de nada. Y en segundo lugar, está comprobado que si tú realizas con la misma intensidad relativa y el mismo número de repeticiones, cada carga, cada desplazamiento, cada repetición a la máxima velocidad posible, obtienes mejor beneficio que si lo haces de manera voluntaria a una velocidad menor, Más lento. concretamente al 50% de la máxima velocidad posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que entrenando de manera lenta, de manera voluntaria, tú no aprovechas el potencial de entrenamiento que tiene la intensidad relativa con la que estás entrenando. Ya. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Pues que obviamente el sistema nervioso aprende en función de lo que hace y entonces las acciones de alta velocidad pues estimulan por una parte fibras rápidas y no fibras lentas. Sí, hay una información genética para el sistema que estimula o que da la orden, digamos, de generar proteínas de tipo 2 de fibras rápidas, Ujú. y de la otra manera lo que hace es estimular fibras lentas, ¿no? Y Ya. entonces, bueno, pues todos esos efectos que tiene. Aunque cuando se hacen las mismas repeticiones con la misma intensidad relativa, siempre habrá más fatiga cuando lo hace rápido que cuando lo hace lento. Pero en este caso, más fatiga siempre es positivo, ¿eh? Ya. Siempre es positivo, al compararlo con otras sesiones con las mismas repeticiones, pero hecho de manera lenta, voluntariamente. En natación se suele entrenar también, aparte del seco, se puede entrenar la fuerza en el agua y se utilizan pues las paletas, los paracaídas, a veces los power rack, los power tower, etcétera, etcétera. Pero ¿qué consideraciones tendrían que tener en cuenta los entrenadores para usarlo, por decirlo así, y que sea beneficioso? ¿O qué características tienen que tener? Porque muchas veces hacen, Lo- bueno, vamos a nadar con las paletas o el paracaídas 200 metros ida y vuelta, etcétera, etcétera. Pues la idea que deben tener clara es que ese entrenamiento se realiza para mejorar, digamos, para tener un plus de mejora de la fuerza, para asegurarse la mejora de la fuerza en la acción específica. Y por tanto, debería reunir las características propias de el entrenamiento orientado a la mejora de la fuerza. Y no digo máxima, pero es igual que si lo dijera, porque no hay otro objetivo más que la mejora de la fuerza máxima. Ujú, Entonces, en ese tipo de entrenamiento, donde se añade, digamos, una resistencia, hay una oposición extra al desarrollo de la acción específica, pues en ese tipo, perdón, aquí hay un... Ah, no se preocupe. Si quiere le No, pongo no, no, pausa no, un no. momento. Ya estamos grabando otra vez. Bueno, pues Estamos hablando de los paracaídas y todo esto. sí, decía que deben tener en cuenta que el objetivo es mejorar la fuerza máxima y la acción específica, Ujú. aunque como hemos dicho ya, todas las acciones están orientadas a esto, pero se puede hacer por distintas vías, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se añade una resistencia extra al desplazamiento, pues la idea es que la fatiga no sea excesiva, que haya una recuperación entre series, el número de repeticiones sea tal que no disminuya la velocidad. Sí, un criterio interesante, fundamental, es decir, un sujeto sale de la pared, está agarrado a la pared y sale nadando, ¿no? Y sale nadando. Ujú. Bueno, pues
este sujeto cuando sale nadando, obviamente tiene una fase de aumento de velocidad, ¿no? Que va Y acelerando. entonces va acelerando, evidentemente, ¿no? Y llega un momento en que alcanza la máxima velocidad. En el momento en que empieza a perder velocidad, digamos que un poquito antes o en el momento en que empieza a perder velocidad, debería cortarse la serie. Es el criterio fundamental para esta cuestión. Se Ya. podría decir, bueno, que haga 10 o 12 brazadas, o teniendo en cuenta que cada brazada pues, es con un solo miembro, digamos. Ujú. Bueno, eso también se puede, pero claro, eso para que el sujeto lo entienda o para una aproximación o por una observación visual, ¿no? Simplemente subjetiva, es decir, ver cómo el sujeto empieza a perder velocidad o ya no aumenta la velocidad, ahí debería cortar, ¿no? Porque Ya. entonces ya entra, puede entrar en un estado de fatiga que ya no le sea tan positivo. Que le va a costar más Y tiempo recuperar. claro, entonces con una recuperación adecuada, dependiendo un poco, pero vamos, en 2, 3 minutos, una cosa así, pues entonces realiza otra serie y obviamente hay que, como en este caso, hombre, si se tiene la posibilidad de medir la velocidad a la que se desplaza, pues evidentemente estamos teniendo una información muy, Extra. muy importante para Ya. poder dosificar el entrenamiento, porque Ujú. entonces tú podrías decir, bueno, vamos a hacer series de X paladas, de X Trazada. brazadas o de X distancia, porque más o menos es la distancia en la que necesita para alcanzar la máxima velocidad y mantenerla durante 3 o 4 brazadas, por decir así, más o menos, vamos a elegir esta distancia. Entonces, una vez elegida esta distancia, si tú pudieras medir la velocidad, pues tendrías una información muy importante, porque ya la dosificación de la carga la vas a hacer por la pérdida de velocidad que existiera en cada serie que realizas, en cada repetición Ya. que realizas, ¿no? Es ¿Y decir, bueno, cuán- pues cuando pierda el 1, el 2 o el 3%, pues se acaba el entrenamiento. ¿De y, acuerdo? y cuántas veces a Entonces, la claro, semana tendría que hacer este entrenamiento de fuerza en agua? ¿Aparte de lo de seco, o lo puedo suplir uno sí, con no, el esto, otro, o lo combino sí, mejor? bueno, sí, estos son perfectamente compatibles un entrenamiento con otro. Es perfectamente compatible. Ya. Hombre, más de 2 veces a la semana yo creo que nunca lo debería hacer, más. Ok. No sé, si en un momento muy alejado de la competición, o a lo mejor alguna semana que hiciera tres porque hiciera poner mucho énfasis, pero yo creo que con dos, con una puede tener un efecto, con dos puede tener quizá el mayor efecto, con tres a lo mejor ya no va a tener más efecto, será el mismo, por tanto, te ahorras esfuerzo, te ahorras gasto energético y te ahorras riesgo de lesión. Si lo haces, por ejemplo, 2 veces sería más que suficiente, ¿no? Ya depende de cómo se organiza el entrenamiento. Obviamente esto debería hacerse en un estado de escasa fatiga o sin fatiga. Ya. No, no tiene lógica que eso se haga después, no tiene sentido, ¿no? Entonces Igual tendría que que ser, por tampoco. ejemplo, si voy a trabajar la fuerza con los paracaídas, las paletas y todo eso, tendría que ser al inicio del entrenamiento, más que al final. Claro, debería ser, ¿no? Si tienes un power rack de esto o lo que sea, Ujú. incluso ahí, no sé no sé exactamente la información que da, pero si da información sobre velocidad, pues sería No, no vienen más útil. no vienen con No medición vienen. de velocidad, se le puede agregar algo para medir o estimar y todo eso. Vale. Otra Claro, porque pregunta. es que Ah, perdón. cuando son distancias cortas, pues tomar un cronómetro, pues siempre se te van, no tiene la precisión suficiente como Claro. para poder dosificar bien. Pero bueno, la idea Ujú. es lo fundamental, ¿no? Y la observación para un experto se da cuenta cuando el sujeto va lento, y Ya cuando va ya pierde velocidad. agarrotado, va agarrotado. Entonces, eso no se debe llegar nunca, hay que quedarse en el límite de eso o un poquito antes, ¿no? Ya. Otra pregunta. Muchos padres se preocupan porque a veces los entrenadores ven a sus hijos, ven a los chicos muy delgados, dicen que tienen que ganar masa muscular. Eh, qué sería mejor para nadadores, considerando que su carga de competición del brazo debajo del agua es una carga relativamente liviana? ¿Tener músculos largos y delgados o músculos gruesos, estos típicos, tirando, no a físico-culturista, pero con un físico importante? Como le mandé la foto de Popovich y McIntosh, que son, como decimos nosotros, piltrafillas, ¿ah? Que parece que se hubieran escapado de un campo de concentración, son muy delgados y así tienen récord del mundo de pruebas muy, muy importantes. Vosotros tenéis que jugar también con el tema de la densidad corporal, con el tema de la Ujú. resistencia, el desplazamiento, Debajo esto del que agua. llamáis bajo el El drag. agua, claro, el draft y demás, ¿no? Eh,
Entonces, el tipo de musculatura es básicamente genético, ¿no? Sí, sí, Otra cosa claro. es que claro, entonces habrá nadadores que haciendo el mismo esfuerzo, el mismo grado de fatiga, digamos, que otros, aumenten su masa muscular mucho más que otros. Eso Ya, es genético. Hay sujetos que con el mismo entrenamiento, yo a veces hago un poco de chiste diciendo, hay sujetos que mirando las pesas ya empiezan a aumentar la masa muscular, ¿no? claro, sí, Y hay otros pobrecitos, bueno, pobrecitos en el sentido que a lo mejor no es que sean pobrecitos, tienen otra forma de musculatura que por mucho que entrenan, aquello no aumenta, y aumenta muy poco, ¿no? ya. Bueno, pues esto es una cuestión de constitución, de procesos hormonales, de histamina, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces aquí lo fundamental es que aumente la fuerza independientemente de cómo evoluciona la masa muscular. El aumento de la masa muscular moderado o suficiente siempre es positivo, pero Ya. deja de ser positivo en el momento en el que el aumento de la masa muscular no se traduce en una una mayor aplicación de fuerza en la acción específica. Entonces, un entrenamiento nunca se hace ni se debe hacer para aumentar la masa muscular. No es el Se debe objetivo hacer para aumentar, principal. claro, no, ni los principales ninguno, no debe estar. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues que algún sujeto, si excepcionalmente es demasiado delgado para su talla, etcétera, etcétera, y no rinde, por ejemplo, o se queda estancado, pues seguramente un aumento de la masa muscular, pero que tiene que ser moderado o escaso, pues puede tener un efecto positivo. No obstante, hay que tener en cuenta que cualquier entrenamiento, por lo menos al principio, va a generar un aumento de la masa muscular. Lo Ya, que pasa es que, dependiendo del tipo de entrenamiento, pues esto será mínimo, será medio, será alto, ¿no? Pero algún aumento va a tener. Y ese aumento es y el, positivo sobre todo y especialmente cuando se traduce en mayor aplicación de fuerza en la acción específica. vale, Pero pensar que porque aumente la masa muscular va a aumentar en primer lugar, la fuerza que aplica a una alta velocidad tampoco es cierto. Y en segundo lugar, en el caso de bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. En el caso de la natación, la resistencia al desplazamiento puede aumentar, con lo cual lo que pueda ganar, si es que gana algo, por un lado, lo puede perder por otro, ¿no? en internet ahora hay un tipo ruso que hace como bromas en un gimnasio, no sé si lo ha visto, le mandaré luego a uno y lo voy a poner ahí para que la gente lo vea, que va por una sala de pesas haciendo como que fuera un limpiador y ve tipos que están levantando, por ejemplo, en peso muerto 150 kilos y él viene, que es súper delgado, normal, y le dice, peso es falso, ¿no? ¿No? ¿Cómo va a ser falso? Los tipos súper musculados y él agarra la barra pues, y empieza a hacer así, los tipos lo quedan mirando así, pero ¿cómo? Porque claro, no tiene el típico físico grandote. Ahora, otra pregunta. En natación se ve mucho tanto en entrenamiento como en las competiciones previo a competir, la utilización de elásticos. Está muy de moda y yo siempre recomiendo, en base a lo que aprendí del posgrado de entrenamiento de la fuerza, que luego lo pondré en la información para que la gente se pueda informar y matricular lo que les interese en más profundidad en el tema. El tema de los elásticos no, la gente no lo entiende. Porque eso es un error importante porque hombre, cuando un sujeto está en fase de recuperación de una lesión, tiene que llegar a un ángulo en el que debería tener una resistencia suficiente para que actúe sobre una zona que tiene que recuperarse, lesionada, en fin, eso hay determinados matices que a lo mejor durante una época, durante unas cuantas semanas, pues a lo mejor hay que utilizar algo de esto porque me interesa que la máxima resistencia que tenga que utilizar el sujeto sea en una zona determinada, que además no hay que hacerlo a alta velocidad, puesto que, bueno, lo que interesa el objetivo es de recuperación de una musculatura dañada o de una articulación, etcétera, etcétera. Ujú, Pues, evidentemente, exceptuando estas, o a lo mejor hay que hacer un trabajo de tipo excéntrico y que me puede ayudar de alguna manera, en fin, estas cuestiones pues son unas cuestiones paralelas, aparte, previas a lo que es el entrenamiento normal. ujú. No quiero decir con esto que este tipo de entrenamiento vaya a solucionar el problema de la recuperación, no, pero digo que a lo mejor en alguna situación, pues esto podría, no sé, Pero tener en una algún persona sentido. sana, en un nadador Pero no, sano. no, en lo que es el entrenamiento para mejorar el rendimiento, lo que ocurre es que la, la acción
digamos, en una acción deportiva, cualquier acción, la máxima resistencia siempre está en el inicio de la acción deportiva. Si vamos a hacer una abrazada, arrancar Ujú, en una salida o en una vuelta, las primeras brazadas, lógicamente, resultan más pesadas, digamos, pudiéramos decir. Hay que aplicar más fuerza, hay que empeñarse más, porque el sujeto está a baja velocidad. Cuando está a ujú, baja velocidad, pues tiene que romper la inercia o tiene que acelerar y ahí tiene que aplicar más fuerza. Después, cuando llega a una velocidad estable, pues entonces ya más o menos se queda también estable la fuerza que aplica en cada acción, ¿no? Pero bueno, en una sola acción, el pico de fuerza se produce, sobre todo cuando la carga es ligera. Hay un aumento del pico de fuerza, de aplicación de fuerza, y a medida que se desarrolla el movimiento, a medida que, en fin, que avanza en lo que es el movimiento del miembro que sea o de la acción que sea, la fuerza va disminuyendo, para terminar prácticamente casi sin aplicar fuerza. ujú. Por ejemplo, al remar, pues tendrías la máxima pico de fuerza al principio y cuando va aumentando la velocidad, pues va disminuyendo. Y en una brazada, pues igual. El sujeto cuando nota la flaqueza es la primera fase, es decir, cuando, los primeros centímetros de arranque, porque al enganchar el agua, digamos, no sé si el término sería correcto, al Sí, enganchar el agua, ujú. claro, no tiene la fuerza suficiente y ya, claro, cuando ya la mano va pasando hacia atrás, pues ya eso es secundario, porque ya ahí la fuerza que puede aplicar va disminuyendo, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, sin embargo, cuando se aplica, cuando se tira de una goma, ocurre lo contrario. Cuando tiras de la goma, imagínate que tú estás haciendo brazada con la goma en una espaldera enganchada en Sí, algo, sí, ¿no? correcto, lo Pues típico. entonces tú, claro, tú tiras y la primera fase, la goma, como no está tensionada, como la goma todavía no se ha No pone estirado, resistencia casi. su tensión es baja y a medida que tú vas echando la mano para atrás, va aumentando la resistencia. Lo contrario que ocurre al nadar, En ¿no? el agua, claro. Entonces, en el agua. Entonces, es que no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene El ningún patrón de sentido. reclutamiento desde el cerebro hacia el brazo sería diferente. Hombre, el reclutamiento, pues puede ser el mismo, pero la intensidad que significa en cada fase del movimiento es Mm, opuesta. La intensidad que significa, el grado de aplicación de fuerza que significa en cada fase del movimiento es opuesta a la real, ¿no? Son como curvas opuestas. En una goma, pues empezaría progresivamente y al final tendríamos la máxima tensión. Sin embargo, en ya. una acción deportiva, la máxima tensión siempre va a ser al principio. Luego, imagínate un sujeto que golpea una bola en tenis. ¿Dónde se aplica la máxima fuerza? ¿Dónde se produce la máxima aceleración? Evidentemente, en el inicio del golpeo, cuando la Ujú, raqueta está atrás. ¿eh? No claro. cuando la raqueta golpea la bola, cuando golpea la Cuando la bola, saca de atrás, cuando ya, rompe la inercia. claro, cuando golpea la bola, la aceleración ha desaparecido, ya está a máxima velocidad y entonces, evidentemente, ahí se añade después un complemento que es el contacto con la bola que vuelve a aumentar, lógicamente, Ya. la... Pero bueno, lo que es la acción en sí mismo lleva la misma dinámica, la misma evolución de la fuerza. ¿Ya? Entonces, Y no, eso pasa cuando hacemos un salto, cuando corremos, cuando lanzamos, siempre va a pasar igual, y a siempre. nivel de activación cerebral justo antes de competir, o sea, se ve mucho trabajando con lo elástico, dicen, no, si es prevención, para prevención, pero a nivel de activación cerebral, pues tampoco sería lo óptimo. Hombre, se puede considerar como un calentamiento, vamos a suponer, pero un calentamiento que, que no se corresponde con la acción específica. Ya, Aunque obviamente si el objetivo fundamental es aumentar la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca un poco, etcétera, etcétera, ya. bueno, pues obviamente Cumple un algo, poco. algo podría, claro, Ya, pero pero ahí está uno de los hombre, otros problemas de la natación, que ese calentamiento lo hacen como 40 minutos, una hora antes de meterse al agua, eh, entonces tampoco tiene mucho sentido. vamos a ver, si tú una hora antes haces un calentamiento, haces un entrenamiento y descansas, a lo mejor a la hora puedes rendir mejor que si no hubiese hecho calentamiento. Es decir, si tú no puedes hacer calentamiento antes de salir en este caso a la piscina, no puedes hacer nada,
ujú, es mejor que hagas algo antes, aunque sea un tiempo más atrás, que no hacer nada, evidentemente, ¿no? Es ujú. decir, esto es una complicación, claro, depende de los tiempos, de la intensidad con la que se haya hecho el calentamiento, ¿eh? Pero hay un proceso de activación que podría ser positivo, pero evidentemente nadie calienta una hora antes y después está descansando para después realizar una acción a la máxima velocidad posible, ¿no? Porque En, todos los nadadores en realizan su natación es acción así, lamentablemente, en natación es a la así, se máxima meten velocidad al posible. Pues agua claro, eso no es, ¿no? y Tú luego van a tendrías la que cámara de entrenar, llamada y ahí están esperando a veces claro. 20 minutos. Otra pregunta, que a veces también se comete el error. Sabemos que hay una interferencia entre fuerza. Van ya 40 minutos, profe. Usted me dice hasta cuándo Cuando podemos. tú quieras, cuando quieras, tú ya me Ah, dices. vale, perfecto. Si no es Bueno, problema para usted el hombre, tiempo, lo alargamos un poquito más. venga, Eh, 5 o 10 minutos. el tema de entrenar para no interferir la fuerza con la resistencia, que en natación le da mucho énfasis a lo aeróbico, la resistencia aeróbica. Y claro, muchos hacen el entrenamiento de fuerza después. Hacen 2 horas de agua y como los chicos no pueden llegar temprano del colegio, pues hacen el entrenamiento de fuerza después. Yo siempre les digo, no, no sería lo adecuado. Conviene que lo hicieran, que lo hagan antes y que en la medida de lo posible, que después del entrenamiento, esto nunca sería lo mejor, ni antes ni después, pero si no hay otra alternativa, pues debería hacerse antes y a ser posible, pues que hubiera un poquito de descanso, digamos, entre la fase, o sea, el entrenamiento previo llamado de fuerza y después el entrenamiento en agua. Puede haber Ya, 10, 15, 20, entre 15, 10, 20 minutos de descanso y después ya puedes entrar, ¿no? Eso, el entrenamiento de natación que van a hacer a continuación, eso va a disminuir el efecto del entrenamiento, se va a amortiguar el efecto que tiene el entrenamiento, pero si se hiciera después, el efecto ya sería peor porque el sujeto va a entrenar, naturalmente depende de lo que hayan hecho antes, pero va a entrenar en fatiga y entonces el rendimiento que va a obtener va a ser incluso peor, aún todavía peor. ¿Eh? ya, Entonces, al realizarlo antes, tenemos la ventaja de que el sujeto va a poder rendir, de acuerdo, en fin, estando en reposo, estando no fatigado, su entrenamiento va a tener, va a ser lo mejor, va a conseguir mayor velocidad ante la misma carga, es decir, ujú, va a tener un estímulo más positivo, digamos, que si lo hace después. Pero al hacer el entrenamiento de natación inmediatamente después, el efecto del entrenamiento previo siempre va a estar amortiguado, siempre va a estar reducido con respecto a otro grupo que, por ejemplo, hiciera ese entrenamiento y después no hiciera natación, aunque la natación la hiciera por la tarde, por ejemplo, ¿no? ya, Lo mismo se puede decir si el sujeto entrenara por la mañana natación y por la tarde, después de 5 o 6 horas de recuperación, más, dependiendo, pues hiciera el entrenamiento de fuerza y después de hacer el entrenamiento de fuerza ya no tuviera que hacer ningún otro entrenamiento. descanso. Entonces ahí haría el entrenamiento de fuerza ya con recuperación, porque ya lleva bastantes horas sin entrenar, Ujú, y después de entrenar, pues tendría recuperación, pues que ya no tiene que hacer otra actividad. También es cierto que el día que corresponda hacer este tipo de entrenamiento de fuerza debería coincidir con el día en el que sea menos fatigante, menos prolongada, menos fatigante la sesión de de agua, entrenamiento de agua, ¿no? ya. Siempre a ser posible, pues poderlo combinar así, porque siempre sería más positivo. Ya para ir terminando las últimas dos preguntas, se ha visto mucho que están recomendando entrenamientos o ejercicios estos de levantamiento olímpico, carga de fuerza, peso muerto o el que suben directamente aquí la barra, también en natación. Si yo trabajo ya lo típico, la sentadilla, la tracción, el remo tumbado, eh, el press banca y todo eso, ¿sería necesario, o sea, sería necesario o sería útil para un nadador los levantamientos olímpicos extra o ya estaríamos más o menos cubiertos para lo que hacen ellos en el agua? Es muy típico, bueno, algunos no lo hacen, pero es muy típico de los levantamientos olímpicos. Pero el levantamiento olímpico, desde los hombros hacia arriba, no debería hacerlo nadie, nada más que el levantador de pesas. Aunque Ya, te puedes encontrar hoy día muchísimos que hacen una simulación de dos tiempos, ¿no? De lo que llamamos en España dos tiempos, los clean and jerk en inglés o en ujú, beyond en América, en Sudamérica, etcétera, ¿no? Entonces, eso no tiene ningún sentido. Llevar la barra por encima de la cabeza para cualquier deportista que no sea un levantador de pesa no tiene ningún sentido.
Entonces, lo que tiene más efecto y lo que más se puede beneficiar es de lo que en los movimientos olímpicos sería el tirón, lo que es la cargada hasta los hombros. ¿Eh? Ok. Entonces, si en el caso de utilizar un ejercicio, entre comillas, olímpico o parciales de olímpico, debería utilizar la cargada de fuerza, si la cargada, lo que en inglés sería eh, el power clean, ¿no? Pero, y en América, pues llaman el clean Ujú, parado, es decir, de pie, de estar de pie. Entonces, ese ejercicio sería, o sea, el único que tendría sentido utilizar, ¿eh? Los demás no tienen ningún sentido. El ejercicio este es bueno, tiene el inconveniente de que hay que aprender a realizarlo. No es ujú. como un press de banca que tú lo aprendes, nada más que viéndolo una vez, lo haces dos veces y ya lo haces perfecto. Ah, bien, no tienes un problema. Este ejercicio es un poquito más complicado técnicamente y si se llega a realizar bien técnicamente o moderadamente bien, pues entonces es un ejercicio útil que se puede utilizar como complemento de los demás y tiene la particularidad de que se puede entrenar incluso con intensidades superiores al resto, puesto que es un ejercicio que incluso con intensidades relativas superiores, la velocidad de ejecución es muy alta, ¿no? Lo que hace que el ejercicio, desde el punto de vista de la fatiga, desde el punto de vista de lesiones, etcétera, etcétera, sea inocuo, es decir, o sea, no sea lesivo, ni cree demasiada fatiga ni demás, ni nada más, es que se realiza a muy alta velocidad necesariamente por las propias características del ejercicio, por la técnica que tú no puedes Ya, realizar una cargada a menos de aproximadamente 0,9 metros por segundo, aproximadamente, ¿no? Sin embargo, una sentadilla la podrías hacer a 0,3 metros por segundo y un pre de banca pues a perdón. 0,14, 16 metros por segundo. Ujú. Entonces, sin embargo, la cargada no la puedes, si, no, si entrenas con el máximo, que tampoco sería necesario, lo haces a 0,9. Ya. Entonces siempre haces a 1 metro por segundo o más de velocidad media, ¿no? Bueno, pues estos son este es el ejercicio que El se único que podría incluir podríamos dentro de entrenamiento. Y aquí sí que incorporar. hay que hacer una observación interesante y es que si tú haces bien este ejercicio, no tiene sentido es que hoy últimamente se ha introducido como si fuera un ejercicio extraordinario el peso muerto. Ese ejercicio se descartó en halterofilia pues bueno, pues los años 70 o por ahí 80 ya se descartó. O sea, eso no lo hace nadie. Incluso para un levantador de pesas, hacer un peso muerto con cargas. Claro, cuando se habla de peso muerto es con una carga muy alta siempre. Por eso Ujú. se llama peso muerto, que es un movimiento muy lento, muy lento. Entonces ahora se coge una barrita y dice, venga, peso muerto. No, fíjate, el peso muerto que se suele hacer, si se hace bien, pues no hay ningún problema, si se hace bien, pero ahí tiene que colocar bien la espalda, tiene que colocar bien los hombros, entonces hay que hacerlo bien. Si se hace bien, bueno, no hay problema si la carga es moderada, moderada. Ya. Pero si tú haces cargada, ya haces el peso muerto, porque la primera parte Sí, de tiene la que partir de cargada abajo. es el ejercicio de peso muerto, lo que se llama peso muerto, que no es peso muerto ni nada, pero bueno, que se le llama peso muerto, y con la ventaja de que lo haces a mayor velocidad y coordina el movimiento y realiza la segunda parte, que es la que se produce un efecto mayor, porque es cuando se produce la máxima producción de fuerza en la unidad de tiempo. ¿Eh? Ya, Cuando la barra pasa de la rodilla es cuando se produce el máximo de aplicación de fuerza en unidad de tiempo, la máxima velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, si tú haces cargada, es absurdo que hagas peso muerto. Y si haces peso muerto, tienes que aprender a hacerlo y tienes que hacerlo con carga moderada. Tenga en cuenta que si haces sentadilla y haces cargada, no te puede aportar nada en absoluto el peso muerto. Es ya. absurdo, es un gasto de tiempo y que no tiene ningún sentido, no sirve para nada, ¿no? Incluso haciendo la Principalmente, sentadilla tampoco te sirve para nada, incluso nada más con que hagas sentadilla, porque en el peso muerto es eso. como una especie de sentadilla con la barra colgando, una Ya. cosa así, ¿no? Claro, y en natación, pues principalmente es el salto, los virajes, donde trabaja esa cadena de movimiento, y luego por la Ujú, patada, que principalmente trabaja el claro. cuádriceps. Ya para terminar, profe, eh, algunos clientes me comentan que tanto le pasa a veces a su hijo como a compañeros de sus hijos, que ya sea por una enfermedad, que hoy me he estado 2 semanas que no vino a entrenar porque estaba enfermo, o un mes. Yo tuve un cliente en Ecuador, un saludo, Freddy, que su hijo tuvo 40 días sin entrenar. Y me acuerdo el caso que usted comentó en el Comité Olímpico Español de un atleta que se lesionó y usted dijo, no te preocupes, que va a batir el récord después de la lesión.
¿Por qué Ujú. pasa eso que de repente vuelven más rápido cuando lo que se llama el desentrenamiento y mucha gente no lo quiere entender? Bueno, muchos deportistas, bueno, todos los deportistas, obviamente, llega un momento, hay fases en su vida deportiva en las que sufren un cierto estancamiento. Hay una fase en Ujú. la que no se progresa y la experiencia y la historia indica que yo esto lo descubrí hace muchos años cuando había una situación, hay una doble situación. La primera es que me acuerdo que en esa, hace muchos años entrenábamos, yo todavía incluso entrenaba en Sevilla, casi, sí, y en Madrid es prácticamente lo mismo, pero bueno. ¿Qué ocurría? Que cuando llegaba el verano era imposible entrenar, la temperatura, no había competiciones, no había nada. Y obviamente, pues mira, lo más sano, lo más saludable, digamos, y la única salida que había era dar descanso. Es decir, entonces había un periodo de descanso relativamente largo en verano, de un mes y algo, ¿no? Y la gente empezaba a entrenar pues en septiembre, ¿no? Y en diciembre había una competición siempre, que era un campeonato que se llamaba Campeonato de Club y bueno, y era increíble lo bien que competía prácticamente todo el mundo en diciembre, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a observar, empiezas a notar cómo reacciona el cuerpo, cómo qué pasa después de esto, la tendencia, tú ves la tendencia que ha habido hasta el verano y después la tendencia que hay después del descanso de verano. Y después había otra situación, y era que en aquella época, pues los deportistas, cuando llegaban a los 20 años, más o menos, pues tenían que ir al servicio militar. Y entonces obviamente se tiraban 2 meses de instrucción y no podían entrenar, ni hacer nada, ni nada, ¿no? Y después de esto, algunas veces, pues había una recomendación, se buscaba la manera de que el chaval, aunque estuviera haciendo la mili, pudiera por la tarde entrenar. Y volvía a ocurrir lo mismo. Después de ese periodo de que no entrenaba y además estaba haciendo instrucción y no sé qué y no sé cuánto, empezaba a entrenar y el sujeto tenía un aumento de su rendimiento con respecto al rendimiento anterior. Y además sin entrenar más. Y después hay muchos casos en la historia a nivel mundial de deportistas que se han lesionado y que como consecuencia de la lesión, obviamente han tenido que estar, no digo un mes, Varón. sino 4, 5, 6 o 7 meses sin entrenar, ¿no? Sin poder entrenar hasta que se han recuperado, etcétera, ¿no? Y después de esto, son muchísimos los casos de deportistas que han mejorado su rendimiento máximo, incluso de récord nacional, como ya expliqué en una ocasión ahí, después de ese periodo. Incluso después de ese periodo, una vez conseguido récord nacional, a partir de ahí, los sujetos siguen entrenando y no mejora su rendimiento. Su récord nacional no se mejora. Tiene Ujú. una tendencia a mantenerse más o menos próximo, con tendencia a disminuir y va cayendo su rendimiento. Yo esto incluso se lo planteé a la persona que le había ocurrido esto. Y yo le dije, mira, yo siempre pongo tu ejemplo, no sé qué, no te importa. Y dice, no, no, que va, que va. Entonces, el deportista, cuando yo expliqué la situación y demás, dice, bueno, pero eso se debe a que al entrenamiento acumulado. Digo, hombre, naturalmente, porque si no hubieras entrenado nunca, pues no sería posible. Sin embargo, cuando has vuelto a entrenar, has batido el récord, tú has seguido, entre comillas, acumulando entrenamientos. Sin embargo, no has mejorado más. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Esto es un proceso, fisiológicamente esto no se ha estudiado, porque claro, es complicado decir, mira, tú lesionate 3, 4, 7, 8 meses, después vamos a hacer, se debería hacer en su momento, pero aquí lo que está ocurriendo, así grosso modo, es que hay como una renovación, hay como una mejora. Yo esto lo explico en un texto por ahí, en la página 100, en la página 100 del libro publicado en 1991, digo yo esto. En el año 1991 ya estaba escrito. Obviamente esto está pensado en los años 80, como muy tarde. ¿eh? Entonces, en la página 100 pongo esto. Muchas veces la solución para un deportista que está estancado es hacer un descanso más prolongado de lo normal. Bien, porque, bueno, se produzca voluntariamente así, y si se produce una lesión, pues a veces la solución al problema. Porque los obliga. Claro, pues si está Claro que obligado, tiene un problema, entonces hay como una renovación de la capacidad del sistema para responder positivamente a la carga de entrenamiento. eh, Es decir, como una renovación. en el, Y obviamente recupera fácilmente el rendimiento previo, que eso es más fácil, natural, y está en condiciones. Y hay como un descanso general del organismo, digamos, ¿no? El organismo, ¿por qué no va mejorando? ¿Por qué no se estanca o por qué incluso va disminuyendo? Porque hay excesiva fatiga, no cabe duda. y ¿eh? esa Hombre, el excesiva sujeto, fatiga
lleva a Claro, perder el fibras sujeto, explosivas. claro, claro, evidentemente, mientras está fatigado, generalmente las fibras rápidas están más deterioradas, hay una transformación mayor a fibras más lentas, y bueno, y eso va a ocurrir siempre. Eso no es que sea necesariamente malo, pero si es excesivo, pues obviamente se convierte en algo malo, entre comillas, Ujú, no malo en el sentido de que disminuye el rendimiento. Entonces hay, entiendo, como una renovación. ¿Cómo explicar esto? ¿Qué factores? Pues yo creo que en todos los factores que pueden influir desde el punto de vista nervioso, desde el punto de vista estructural, enzimático, etcétera, etcétera, pues hay una renovación y el sujeto también debe haber una renovación de tipo psicológico, etcétera, ¿no? El sujeto entrena con más ganas, está más fresco, hay una ujú. serie de circunstancias. Pero aquí se puede cometer el error de al observar que el deportista mejora, va muy bien y mejora mucho después del descanso este, incluso con los pocos con los entrenamientos más pequeños, más moderados que Ujú. realiza al principio, porque es lógico, entonces se puede cometer el error de acelerar demasiado De la carga de pasarse para el otro, entrenamiento. pasarse de rosca, como se Y, dice. y entonces, no se, entonces se puede anular ese efecto positivo que puede tener a los 2, 3 o 4 meses de entrenamiento ya normalizado, digamos. Y hay muchísimos, muchísimos. Hubo un caso paradigmático de un corredor atleta de obstáculos que estuvo entrenando, vamos, yo le hacía los test durante 2 años le estuve haciendo test, este deportista batió el récord de España de 3.000 obstáculos y era un deportista que durante el invierno prácticamente no podía entrenar porque tenía problemas con los tendones y si entrenaba durante el invierno pues no aguantaba y cuando llegaba el Ya. mes de marzo, abril, se había muerto ya. Entonces, prácticamente el típico invierno, que se dice mucho en atletismo, el típico invierno, pero prácticamente no lo hacía, se metía en la piscina, corría muy suave, prácticamente entrenaba muy poco. Y este sujeto, con ese no entrenamiento durante todo el invierno prácticamente, batió 4 años seguidos el récord de España en el verano, en Eso es una junio, cosa que no julio. entra en la cabeza, porque cuando uno le dice tienes que entrenar menos, pero ¿cómo? Si entreno menos no voy a mejorar, porque mientras más entreno, más mejoro, y no es así. No, no, no. Todo eso ya tiene una relación como la respuesta del organismo siempre es curvilínea ante un estímulo determinado. Y Ujú. aumenta el estímulo, va mejorando el rendimiento, pero llega un momento en el que Y ya se ya pasa para el otro lado. a partir de determinado estímulo ya no mejora, e incluso si sigue aumentando el estímulo puede empeorar. Y eso se manifiesta necesariamente. Eso es Bueno. así. Pues Bueno, pues ya, nada. ya hemos cumplido la hora ya, le agradezco su ¡Buf! tiempo. Es que uno, Mucha tela, mucha hablando con tela. usted, se le baja el tiempo y le agradezco obviamente. eh, Aprovecho de mostrar aquí a la gente para que vea los dos libros suyos que están disponibles en la librería deportiva.com de Esteban Sanz en Madrid. Estos El son... más gordito, este, es ya donde explica todo, todo. La fisiología es excelente. Yo he leído más o menos la mitad solamente. Y este, el último, el del año 2023 del año pasado en noviembre, que es un poquito más pequeñito, son 350 hojas y que viene ya con todas las tablas de cargas de la programación propiamente tal. Voy a hacer un sorteo, voy a sortear el pequeñito para Ajá. que la gente que nos ve, que comparta y que difunda este video, pues obviamente lo puedan disfrutar. Y también voy a poner luego ahora la imagen de fondo para que la gente que quiera aprender más de entrenamiento de la fuerza con esta herramienta del control de velocidad de ejecución para programar, controlar y evaluar la fuerza, se puedan matricular en el posgrado, en el mismo posgrado que hice yo, que yo soy del mundo de la nutrición, pero como sé que saber más cosas de entrenamiento va a ayudar a poder asesorar mejor a mis clientes, eh, lo hice y creo que aparte de todo lo que he hecho en nutrición, obviamente esa es mi inversión inicial, pero todo lo que tenga que ver con entrenamiento es la mejor inversión que he hecho en poder aprender y entender realmente y fisiológicamente por qué se tiene que entrenar de una forma y por qué como entrenan ahora no es lo correcto, aunque como vienen 60 70 80 años entrenando de esa forma, van a seguir pensando ahí. Es como una religión, obviamente cambiar de religión Sí, cuesta sí. mucho. No sé Ujú. si quería mandar algún mensaje a los entrenadores de natación específicamente o a los padres de entrenadores, porque yo trabajo principalmente con niños, le digo que entrenar la fuerza de niños no es problema, no es cuándo, sino cómo se entrena y se empieza a entrenar la fuerza. Ujú. Bueno, yo creo que ya hemos dado, no sé, unas orientaciones básicas y, y bueno, pues no sé, es que la cuestión es que mm, el, el deportista tiene derecho
a que su entrenador, dentro de sus posibilidades, evidentemente, pues sepa qué entrenamiento le está aplicando. Es como si vamos al médico y el médico nos manda un tratamiento, sería un entrenamiento. Un tratamiento es un entrenamiento, pero Ujú, el médico tiene la obligación, en este caso, de manera clara, tiene la obligación de saber qué efecto tiene ese tratamiento, qué dosis debe dar de ese tratamiento. El entrenador es algo semejante y el deportista tiene el derecho total a que su entrenador sepa, dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Dentro de lo que hasta ahora supone el desarrollo tecnológico y fisiológico, etcétera, etcétera, que el entrenador sepa qué grado de entrenamiento le está aplicando, porque es la mejor manera de que el propio entrenador mejore su categoría como entrenador, su formación como entrenador. El entrenador no puede mejorar si no sabe qué es lo que está haciendo, qué grado de estímulo está aplicando. Y entonces debe tener siempre esa mentalidad y dentro de sus posibilidades llegar al máximo conocimiento que él pueda sobre la carga que está aplicando. Y eso le sirva al menos de una mínima explicación de por qué un deportista mejora más y mejora menos. Y sepan que los deportistas son cada uno diferente y que nunca dos deportistas hacen el mismo entrenamiento. ujú. Algunos hacen un entrenamiento parecido al otro, pero la mayoría hace un entrenamiento bastante diferente al otro. Y cuando obligamos a que todo el mundo haga la misma serie, las mismas repeticiones, no tengan la menor duda de que cada uno ha hecho un entrenamiento diferente. Aunque en el papel le aparezca que todos han hecho tantos metros a tal intensidad, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya. Eso está clarísimo. Si se tienen en cuenta en esas cuestiones, yo creo que siempre el entrenador puede mejorar y esto a la larga pues puede adquirir experiencia, que es lo que hace, que es lo que se le puede exigir, ¿no? Dice, mire Ujú. usted, yo estoy muy contento, pero usted de aquí a 2 años tiene que saber mucho más de esto de lo que sabe ahora. Claro, Y es la para idea, eso la tiene, actualización. claro, y para eso tiene que recoger datos, tiene que analizar, tiene que reflexionar sobre el trabajo. Esa es la labor y la tarea fundamental que debe llevar a cabo el Y entrenador, un ¿no? poco de Y después, autocrítica también. claro, y después que tenga suerte, si a él le sale un deportista que tiene buenas condiciones, bueno, que pueda rendir bien, ¿no? Pero el entrenador que tiene al mejor deportista no necesariamente es el mejor entrenador. No digo que sea Eso, malo, porque en natación pero se da, de repente, un entrenador, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos. Tal entrenador es muy bueno porque tuvo a tal nadador en la universidad y este ganador, o sea, este nadador ganó, no sé, 20 medallas olímpicas en tantos años, pero claro, en esos años entrenó a 50 nadadores y solamente uno llegó ahí. sí, Si fuera realmente tan bueno, pues de los 50 tendrían que haber llegado 20, por decirlo así. Cuando claro, la herramienta o la forma de entrenar es la correcta, todos deberían tener buenos resultados, no solamente uno, porque si no, he tenido la suerte de pillar al que tiene el potencial genético bueno y se lo saqué. Bueno, sí, claro, sin llegar a extremos, pero que sí, no cabe duda que se dan también muchos casos, ¿no? Un entrenador que tuvo a un buen deportista y nunca más tuvo a un buen deportista. Bueno, quiere decir que era bueno, que destacaba, ¿no? Puede tener ujú, más o menos, pero eso es así. Y bueno, eso no quiere decir que ese entrenador sea malo, sino que debe de ser consciente de que no todos los deportistas, a lo mejor, si le aplicamos el entrenamiento, el mismo entrenamiento que a ese que mejoró, que triunfó, no necesariamente va a ser el mejor para los demás, ¿no? eh, Y eso eso, solamente se puede ir adquiriendo la experiencia a través de la observación, a través de la cuantificación del entrenamiento, de la recogida de datos, del análisis, de intentar ver la relación que existe entre un tipo de entrenamiento y el rendimiento y tratar de alguna manera eh, tener información sobre el grado de fatiga que va generando cada entrenamiento. y que sean obviamente entrenamientos personalizados, porque también se peca mucho de, ah, bueno, pues tal nadador que ganó medalla olímpica hizo esto, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo con mi gente y ¿No? obviamente no Es que tienen los resultados. puede conseguir ese mismo rendimiento con un entrenamiento muy inferior, por ejemplo, un Ya. entrenamiento muy inferior. Y otro sujeto que ha entrenado más va a conseguir el mismo rendimiento. Entonces, si al sujeto, es que hay deportistas que pueden soportar una carga X elevada y otros Ujú. deportistas que esa carga, en términos objetivos, cuantificables, Lo no la sobrepasa. pueden soportar, no la pueden soportar. Y si intentan hacerla, se hunden. Se Sin embargo, sobreentrenan. Famoso sobreentrenamiento. pueden obtener el mismo rendimiento o incluso mejor con una carga inferior.
Es lo que yo propongo siempre, pues no todos son Michael Phelps genéticamente. Vamos. Bueno, profesor, Bueno, pues nuevamente nada, muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo de parte mía y de toda la gente que nos va a ver. muy ¿Vale? bien, pues nada, Buenas tardes. hasta Que tenga buenas que vaya fin bien, de gracias. semana. Vale, hasta Adiós. Chao, luego, chao. adiós, adiós, adiós.